Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está, Alejandra? Buenas tardes, un gusto otra vez estar acá y un placer, digamos, porque, bueno, tenemos invitadas que realmente nos van a mostrar dentro de la temática de abuso, que es una temática de actualidad, lamentablemente, es uno de los temas que debemos afrontar, visibilizar, darlo a conocer, porque es la manera de esto encararlo, no es ocultarlo y esconderlo, y terminar de alguna manera con la conspiración de silencios que siempre hubo detrás de estos temas en el ámbito familiar y en los ámbitos en general. Y justamente recién escuchábamos una fundación que entre las nobles tareas que tenía estaba abocada a esta tarea. Y hoy tengo dos personas muy involucradas, mujeres, madres, que han transitado este tema, pero no se han quedado solamente con el sufrimiento que eso genera, sino que son resilientes porque han apostado más allá y se han conformado una organización. Bien. Las voy a presentar. Ellas son Noelia Armada y Patricia López Narváez. ¿He dicho bien? Bien. Cuéntenos en qué están abocadas con el tema de abuso. Bueno, hola, buenas tardes, Ale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Madres Protectoras es un movimiento donde somos madres, víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en las infancias. Es lamentable que nos toque tener que transitar toda esta parte que uno por ahí lo ve tan lejano y sin embargo, bueno, un día la vida nos toca de alguna manera y bueno, nos unimos, madres, familiares, víctimas, para poder ayudarnos, para poder transitar ese camino y para que sea un poco más leve el dolor que uno atraviesa, ¿no? ¿Desde cuándo están? A ver, Patricia, contanos cómo se han conformado, cómo se han conocido incluso. Aquí son dos, me imagino que hay muchas más detrás de ustedes. Somos más, sí. Bueno, nos conocimos en pandemia, en los pasillos de tribunales, en la sala de espera de ANIVI, en los estudios jurídicos, buscando psicólogas desesperadamente. La verdad que la pandemia fue muy triste porque el 80% de los abusos ocurren dentro de las casas, o sea, son intrafamiliares, más del 80%. Esto es tristísimo y en pandemia nos encontramos con que los menores quedaron en manos de sus abusadores en las casas. El 94% de los abusadores son varones, según las estadísticas. Hay abusadoras mujeres, como dijeron en el bloque anterior, pero generalmente suele ser el progenitor, el tío, el hermano, el primo, el abuelo, el profesor. Entonces la verdad que tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la violencia de género, en la educación sexual integral, para poder brindarles herramientas a los niños y a las niñas de autocuidado, de autoprotección, que conozcan las partes de su cuerpo, poder, como dijiste, vencer el silencio, el miedo, la vergüenza y que puedan hablar y contarnos para poder denunciar. El año pasado ustedes se conformaron como asociación y hicieron un petitorio y fueron a hablar con las autoridades. ¿Qué reclaman o cuál es el pedido que ustedes hacen, conociendo ya incluso el circuito que esto genera? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque lo vivieron en carne propia. Exacto. Sí, nosotras la primera movilización la hicimos el año pasado, el 19 de noviembre, que es el Día Internacional contra el Abuso Sexual en las Infancias y la Adolescencia. Ahí justamente hicimos un petitorio para la Corte Suprema de Justicia, donde nosotros lo que exigimos o lo que pedimos es el aceleramiento de las causas, porque hay causas que pasan años en tribunales, algunas terminan siendo archivadas, y en esos casos, y la que no es archivada, que de 100 causas, de 100 denuncias que se hacen, solamente 2 llegan a condena. Entonces, es tener que estar empujando constantemente en juzgados, golpeando puertas, tratando de hablar, de pedir por favor de que se agilice el trámite. Nosotros acá contamos con ANIVI, ¿sí?, que
cuando nosotros nos encontramos con estas noticias, las confesiones, lo primero que se hace es recurrir a ANIVI a realizar la denuncia. Ese es el primer paso a realizar. Entonces, bueno, de ahí lleva todo un proceso que se hace totalmente extenso, que es agotador, que se sufre muchísimo, donde decimos los que tenemos que estar paseando y peregrinando, por así decirlo, en los juzgados. Entonces pedimos que se tome en cuenta que la voz del niño sea escuchada, más allá de que nos brindan cámaras GESEL y demás. ¿Se les brinda contención psicológica a la familia? No nos han brindado nada, ninguna de las que pertenecemos al movimiento, sí lo hemos buscado particular. Pero no obtenemos nada, inclusive tenemos que buscar abogados que salen una fortuna, porque no tenemos tampoco un apoyo de decir, bueno, tenemos el abogado del Estado, porque las causas duermen en los juzgados. Entonces, o sea que termina siendo un circuito muy desgastante, donde me imagino que se victimiza aún más a la familia, a la niña, al niño. Y termina algunos agotados que no seguirán el círculo, me imagino, o sea, no seguirán el proceso. Exacto. Porque se cansan, se agotan, se enferman. Sí, y muchos no llegan a denunciar. O sea, Noelia dijo que de 100 denuncias solamente 2 llegan a condena, 1 o 2. Pero tengamos en cuenta la cifra negra, o sea, los casos que no se denuncian. Se estima que de 1000 casos, solamente 100 se convierten en denuncia. Es el delito con la tasa de impunidad más alta en el mundo. La tasa de impunidad es de un 98%. La verdad que estamos hablando de una problemática que es pandemia, que es una tortura silenciosa que ocurre dentro de las casas en su mayoría. Vos hablaste del peregrinar, también se vive como una tortura. Así que esperamos una reforma judicial con perspectiva de género. Eso se está pidiendo no solamente en San Juan, sino en todo el país. Son muchas provincias que se movilizan el día 19 de noviembre. Nosotros nos vamos a concentrar en la Plaza Verastain a las 18 horas. Bien, es importante sí. eso, recordar cuándo, qué día, incluso a ustedes como asociación, en qué lugar las pueden encontrar, las puede contactar, porque me imagino que estos espacios que hoy ofrecemos, este segmento comprometido con todas estas temáticas, como el programa, necesitan visibilizarse, porque esto genera que haya otros que estén del otro lado, que hasta este momento han estado callados, en silencio, por vergüenza, por culpa, y que hoy, al escucharlas, los motive a, bueno, hay otros que le pasa lo mismo, no me tengo que esconder más, tengo gente que me va a contener, tengo otras familias que van a poder estar conmigo. ¿Qué día y a qué hora y en dónde? El 19 de noviembre a las 18 horas en la Plaza Verastain. Ahí nos vamos a concentrar y bueno, tenemos unas actividades planificadas, espero que asistan. No necesariamente hay que tener un caso para apoyar este tema. No, es un tema que claro, indudablemente interpela a todos, a la sociedad sí, como un todo, entonces yo creo que todos tenemos que estar allí. A todos les puede pasar, por eso les pedimos como primera consigna que les crean a sus hijos y a sus hijas cuando les dicen que alguien los tocó en una zona indebida, cuando no quieren estar con determinada persona, ya sea de la propia familia o en la escuela o en el club. El niño no va a inventar algo que no conoce, no tiene información para poder explicar o poder inventar toda una historia. Exacto. Cuando, bueno, por eso los psicopedagogos son los que a veces detectan, la maestra en la escuela, o sea, todos atentos a ese circuito, y la familia, o sea, cuando le digan que hay algo que ese niño te va a contar, escúchenlos, porque seguramente les está diciendo algo cierto, algo real. Exacto, para poder hacer la denuncia primero tenemos que observar cambios en el comportamiento de los menores, no sé, por ejemplo, que de repente tengan dificultades con sus emociones, que estén muy tristes, muy enojados, o sea, cambios de humor, trastornos en la alimentación, que tengan una involución, por ejemplo, que se empiecen a hacer pis o caca encima, dificultades para dormir. Creo que un punto importante es no escandalizarse, ¿no? Como adulto, cuando viene uno de los niños y te plantea alguna cosa que no es normal, sino tomarlo con calma, primero uno,
pensarlo fríamente y ver por dónde se va a activar, qué es lo que tengo que hacer, o sea, qué información puedo captar para hacer una denuncia, ¿no? Exacto. Pensarlo fríamente. Sí, cuesta. Cuesta. Cuesta porque te viene llega la de bronca, sorpresa la noticia. Sí, Te llega de sorpresa. pero hay que Y pensarlo cuesta. fríamente sí. en el momento, ver cómo vamos a actuar. Necesito cierta información Sí, para hacer la exacto. denuncia y aprovechar ahí ese momento y después activar, buscarlas a ustedes, Sí. ¿no? Pueden encontrarnos en la página de Facebook, en Instagram también tenemos página, Madres Protectoras San Juan. Nos pueden escribir y nos comunicamos a la brevedad. No tenemos ahora una sede, esperamos ir creciendo con el tiempo, somos muy nuevas, llevamos un año, pero estamos en contacto, estamos trabajando en red, estamos en contacto con madres protectoras de todo el país, porque surgieron grupos autoconvocados de madres para poder brindarse, como dijiste, asesoramiento, contención, porque la verdad no es fácil, las mamás también sufrimos, No es nos fácil, enfermamos en más el camino. con la parte judicial que hace agua en esto. No es fácil, por supuesto. Necesitamos, primero, nosotras creerles a nuestros hijos, decirles que no es su culpa lo que les pasó, porque hasta sienten culpa, encima Obvio, sienten sí. culpa, vergüenza, miedo, o sea, la verdad que cuesta mucho hablar. Hay que a veces afrontar la historia de que esto que pasó con un familiar, con alguien directo. Sí. Entonces, esto se hace difícil. Mientras más cercano es el vínculo, más difícil es, y mientras más chico es el niño o la niña, más difícil es. Ese es el tema, y bueno, le pedimos a la justicia también que les crea a los niños y a las niñas cuando cuentan estas cosas con sus tiempos y a su modo.